Región Radio, la voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este martes 4 de marzo, martes de carnaval, aunque aquí no se celebra el carnaval, igual supongo que salen unos cuantos disfraces por allí. En todo caso, ya usted está alerta, está advertido de que estamos en martes de carnaval. Esto es En Conexión por TVV Network y por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 4 de marzo, es el día de San Casimiro y San Apiano. Felicitaciones a los Casimiros y Casimiras también. Apianos no conozco todavía, ni apianas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que hoy repite creciente la luna en Tauro, que es luna de llenura, de abundancia, luna para invertir, es luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Siendo la luna de la abundancia, es buena para iniciar una dieta, pero para engordar, nunca para adelgazar. Es una luna donde todo es estable, las cosas son lentas, difíciles de cambiar, buena para sembrar y podar plantas, cortarse el cabello para garantizar, un crecimiento sano y abundante. Luna creciente en Tauro, Sol en Piscis, pues este martes 4 de marzo de el año 2025. El 4 de marzo de 1789 entró en vigor la Constitución de los Estados Unidos, al realizarse la primera sesión del nuevo Congreso de los Estados Unidos que estableció las bases del gobierno federal. El 4 de marzo de 1797, John Adams asume como presidente, fue el segundo presidente de esta nación, y de ahí en adelante, cada 4 de marzo, tenemos nuevos presidentes. En 1801 fue Thomas Jefferson, que fue el primero que fue juramentado y asumió en la ciudad de Washington. El 4 de marzo de 1861, Abraham Lincoln asumió como el presidente 16º de la nación. El 4 de marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt asumió como el presidente número 32. Prometió sacar al país de la depresión. En su discurso inaugural dijo: lo único que debemos temer es al miedo mismo. El programa que hemos preparado para el día de hoy, todavía no el editorial, vamos a ir con José Guerra, el economista en Rockville, Maryland, para con él analizar si se rescinde, si se revoca la licencia petrolera a Chevron. ¿Qué ocurre con la economía venezolana? Luego, en Orlando, vamos a comentar con el consultor político Javier Massa la situación planteada con el gobierno del presidente Donald Trump, quien al parecer anda sin límites, desbocado. No tiene límites el presidente constitucional, políticamente hablando. De eso lo vamos a conversar con Massa. Luego, en Washington, vamos a hablar con el economista, escritor y analista Moisés Naim. Con él vamos a hablar de la situación planteada ya en términos bélicos, Estados Unidos en la guerra de Ucrania, las posturas del Departamento de Defensa frente a Ucrania, la derogación de los sistemas cibernéticos, la suspensión de la ayuda militar y económica a Ucrania. Luego vamos a continuar, Floralicia. Luego vamos a continuar con nuestro foro de hoy, los miedos de ellas y los miedos de ellos. El mayor miedo de la mujer es la soledad y el del hombre es perder su libertad. Esto según el libro Ni un capullo más, el método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, de la psicóloga española Lara Ferreiro, especialista en parejas. Vamos a tener una interesantísima conversación con ella. En México vamos a conversar con José Sánchez Macías, Pepe Macías, a propósito de la entrega de los capos de la droga a Estados Unidos, en medio de estas
negociaciones en el tema de los aranceles. No tienen que ver aranceles con narcotraficantes, pero últimamente, al parecer, todo se mezcla. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Carolina Lizarraga, la directora y fundadora de Newland Theatricals. Vuelve la gala América Viva aquí a Miami. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. 9:05, vamos ahora sí con nuestro editorial. Antes de que el señor Peter Hegseth, secretario de Defensa, anunciara que no se va a seguir protegiendo con sistemas cibernéticos cualquier ataque, ciberataque por parte de Rusia. Ya no le tememos a Rusia por lo visto. Y luego de que el presidente Trump, y antes de que el presidente Trump decidiera no darle más ayuda militar a Ucrania, Lech Walesa, quien fuera el líder del sindicato Solidaridad en Polonia, presidente de Polonia y uno de los héroes y líderes que logró el derribamiento del comunismo en la Europa Oriental, le escribe al señor Donald Trump. Leo su carta. Excelencia, señor presidente, vimos el reportaje de su conversación con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con miedo y disgusto. Nos parece insultante que espere que Ucrania muestre respeto y gratitud por la asistencia material que brindan Estados Unidos en su lucha contra Rusia. Se debe gratitud a los heroicos soldados ucranianos que derramaron su sangre en defensa de los valores del mundo libre. Han estado muriendo en primera línea durante más de 11 años en nombre de estos valores y de la independencia de su patria, que fue atacada por la Rusia de Putin. No entendemos cómo el líder de un país que simboliza el mundo libre no puede reconocer esto. Nuestra alarma también se intensificó por la atmósfera en el despacho oval durante esta conversación, que nos recordó los interrogatorios que sufrimos a manos de los servicios de seguridad y los debates en los tribunales comunistas. Fiscales y jueces actuando en nombre de la todopoderosa policía política comunista nos explicaban que ellos tenían todo el poder, mientras nosotros no teníamos ninguno. Exigieron que cesáramos nuestras actividades argumentando que miles de personas inocentes sufrieron por culpa nuestra. Nos despojaron de nuestras libertades y derechos civiles porque nos negamos a cooperar con el gobierno o expresamos gratitud por nuestra opresión. Estamos sorprendidos de que el presidente Volodymyr Zelensky haya sido tratado de la misma manera. La historia del siglo XX muestra que cada vez que Estados Unidos intentó distanciarse de los valores democráticos y de sus aliados europeos, finalmente se convirtió en una amenaza para sí mismo. El presidente Woodrow Wilson entendió esto cuando decidió en 1917 que los Estados Unidos debían unirse a la Primera Guerra Mundial. El presidente Franklin Delano Roosevelt entendió esto cuando, después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, resolvió que la guerra para defender a Estados Unidos debía librarse no solo en el Pacífico, sino también en Europa, en alianza con las naciones bajo ataque del Tercer Reich. Recordamos que sin el presidente Ronald Reagan y el compromiso financiero de Estados Unidos, el colapso del imperio soviético no habría sido posible. El presidente Reagan reconoció que millones de esclavos sufrieron en la Rusia soviética y en los países que había sometido, incluyendo miles de presos políticos que pagaron con su libertad por su defensa de los valores democráticos. Su grandeza radica, entre otras cosas, en su inquebrantable decisión de llamar a la Unión Soviética un imperio del mal y luchar contra ella decisivamente. Ganamos, y hoy la estatua del presidente Ronald Reagan se encuentra en Varsovia, frente a la Embajada de los Estados Unidos. Señor presidente, la ayuda material, militar y financiera nunca se puede igualar con la sangre derramada en nombre de la independencia de Ucrania y la libertad de Europa y de todo el mundo libre. La vida humana no tiene precio. Su valor no se puede medir en dinero. La gratitud se debe a aquellos que sacrifican su sangre y su libertad. Esto es evidente para nosotros, el pueblo de Solidaridad
exprisioneros políticos del régimen comunista bajo la Rusia soviética. Esa es la situación planteada. Hacemos un llamamiento a los Estados Unidos para que mantengan las garantías hechas junto a la Gran Bretaña en el Memorando de Budapest 1994, que estableció la obligación directa de defender la integridad territorial de Ucrania a cambio de su renuncia a las armas nucleares. Estas garantías son incondicionales. No se menciona que se trata de tal asistencia como una transacción económica. Firmado Lech Walesa, expreso político, expresidente de Polonia. Toda una lección de historia, de política y de dignidad. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. Y a las 9:14 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Estados Unidos impuso finalmente aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá y dobló hasta el 20% las de China, con lo que ha desatado ya una guerra comercial al anunciar estos dos últimos países contramedidas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, responde hoy martes a la aplicación de los aranceles del 25% a los productos mexicanos por parte de Estados Unidos en medio de las presiones de Washington para que refuerce la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de drogas. Mientras tanto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que Ottawa impondría inmediatamente aranceles del 25% a más de $20,000 millones en importaciones estadounidenses. Los aranceles sobre productos adicionales por valor de $86,000 millones entrarán en vigor en 21 días. Pekín respondió imponiendo aranceles adicionales del 10 al 15% a una variedad de importaciones agrícolas estadounidenses, incluidos pollo, cerdo, soja y carne de res, a partir de la próxima semana, según anunció el ministro de Finanzas de China. Wall Street. Los mercados caen en medio de la guerra de temores en medio de los temores por la guerra comercial. Esto fue ayer. Los mercados asiáticos se desplomaron poco después de que entrara en vigor el tema de los aranceles. El índice Nikkei del Japón cayó más del 2%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,5%. En Wall Street, las acciones estadounidenses cerraron ayer con una fuerte baja antes de la fecha límite de los aranceles. El S&P 500 cayó 1,8%, el Nasdaq 2,6% y el Dow Jones 1,5%. La confianza del consumidor se desplomó en febrero, ya que los estadounidenses lucharon con una inflación persistente y la amenaza inminente de más impuestos a las importaciones. Los precios de los huevos subieron más de 15% el mes pasado, ya que la gripe aviar siguió afectando a las gallinas ponedoras del país. Hoy, las acciones de China y Hong Kong cerraron prácticamente sin cambios, impulsadas por las empresas tecnológicas con los inversores, ignorando una nueva disputa comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump ha ordenado suspender la ayuda militar a Ucrania después de la discusión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que tuvo lugar el pasado viernes en el despacho Oval. Esto según fuentes de la Casa Blanca consultados por medios estadounidenses. La decisión de suspender la ayuda se tomó en una reunión en la Casa Blanca ayer. Allí participaron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el enviado al Medio Oriente, Steve Witkoff. Ahora tal vez alguien no quiera hacer un trato, y si alguien no quiere llegar a un acuerdo, creo que esa persona no permanecerá por mucho tiempo. Dijo con cierta ironía, textualmente, el presidente Trump en el día de ayer. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó hoy martes un plan por partes para el rearme de Europa que podría movilizar alrededor de 800,000 millones de euros en gastos de defensa.
La señora von der Leyen dijo que Europa está lista para aumentar significativamente su gasto de defensa, tanto para responder a la necesidad a corto plazo de actuar y apoyar a Ucrania, como para abordar la necesidad a largo plazo de asumir una responsabilidad mucho mayor por su propia seguridad europea. En Venezuela, el Ministerio Público informó ayer de 110 excarcelaciones de presos políticos en el contexto de la crisis postelectoral, para un total de 2006, como parte, según el órgano de investigación, de un proceso de coordinación con el Poder Judicial para la concesión de beneficios procesales. Cito: el Ministerio Público se mantiene atento en su condición de parte de buena fe para seguir trabajando en pro de la defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos. Cita textual para Tarek William Saab en un comunicado. Las excarcelaciones, según el funcionario oficialista, son parte del constante proceso de verificación de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. El rey Carlos III de la Gran Bretaña recibió ayer al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Si bien los funcionarios reales no brindaron detalles sobre las conversaciones privadas en la residencia real del monarca en Sandringham, se esperaba que el rey y Trudeau discutieran los comentarios de Trump de que Canadá debería convertirse en el estado número 51. Carlos es el jefe de Estado de Canadá, miembro del grupo de la Commonwealth, de muchas excolonias y territorios británicos. Trudeau había dicho el domingo que nada parece más importante para los canadienses en este momento que defender nuestra soberanía y nuestra independencia como nación. Fin de la cita. Los monarcas británicos deben permanecer políticamente neutrales, pero la cuestión de Canadá muestra cuán delicado puede ser ese acto de equilibrio. El gobierno de Canadá debería pedirle al jefe de Estado que subraye la soberanía canadiense, publicó el ex primer ministro de Alberta, Jason Kenney, en la red X. Un grupo de exfuncionarios de Naciones Unidas, hartos de su ineficiencia, lanzó Dodge UN, una iniciativa de investigación que pondrá de relieve el despilfarro por parte del organismo mundial. Cito: ¿por qué detenerse en las agencias federales de este país? Así lo dijo Hugh Duggan, miembro de larga data de la delegación de Estados Unidos en la ONU y ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional sobre organizaciones internacionales. Necesitamos centralizar nuestra comprensión de nuestro flujo de efectivo hacia y desde Naciones Unidas y los resultados que nos gustaría ver de nuestra participación en organizaciones internacionales. Eso dijo a Fox News Digital. ¿Cuántas reuniones celebramos? ¿Cuántos lápices compramos en lugar de los resultados? Por ejemplo, hubo una oportunidad de poner en marcha la paz más rápidamente en situaciones de conflicto. ¿O en qué medida estamos mejorando la tasa de hambre en el mundo? Son las preguntas que se hace Duggan. Duggan dice que su equipo se hará dos preguntas. ¿Está funcionando Naciones Unidas? ¿Está funcionando para nosotros, se entiende, los estadounidenses? Fundada con la misión de promover la paz mundial, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas depende de los Estados Unidos para aproximadamente 1/3 de su presupuesto. Observemos que aquí ya viene el primer anuncio, y así como amenazan con retirarse de la OTAN, quizá también el señor Trump retire a Estados Unidos de Naciones Unidas. Una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy. El Observatorio Venezolano de Finanzas ha publicado un informe con fecha al pasado viernes 28 de febrero a propósito de lo que implica la revocatoria de la licencia petrolera. Dice, este trabajo analiza los impactos económicos sobre la economía venezolana de la eventual eliminación de las licencias petroleras anunciadas por el presidente Donald Trump. Los resultados que se presentan a continuación se basan en las cifras disponibles de fuentes secundarias, por cuanto ni Chevron ni PDVSA publican datos oficiales. Vamos a Rockville, en Maryland, donde está uno de los integrantes de este Observatorio Venezolano de las Finanzas, el economista José Guerra. José, muy buenos días.
Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti y a todo tu equipo y la gente que nos escucha. Estamos a la orden por acá. José, ¿qué implica revocar la licencia a Chevron? Ojo, antes de entrar en el detalle, como no hubo ninguna acción por parte de la OFAC, el sábado, entiendo, se renovó automáticamente por un mes más. ¿Es así? Se renovó por 6 meses más. 6 meses más. Muy Sí, bien. pero la verdad es que el presidente Trump en cualquier momento puede revocar la licencia por una orden ejecutiva. Ya. Esa es la verdad. O sea, la licencia está colgando. Ahora, César Miguel, yo quisiera comenzar esta entrevista diciendo lo siguiente. La crisis económica de Venezuela no se debe a las sanciones. La crisis económica de Venezuela comenzó a perfilarse ya en el último año de Hugo Chávez, con desequilibrios acumulados, y explotó con Nicolás Maduro. Las sanciones agravaron el problema. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, estamos parados en una situación en la cual el 30% de la producción petrolera de Venezuela, o un poco más, unos 300.000 barriles de petróleo, lo producen, en primer lugar, Chevron, con 230.000 barriles. Luego viene Repsol de España, Eni de Italia y una compañía pequeña llamada Mauriel Prom, que es una alianza francesa-indonesia. Esas compañías están produciendo más de 300.000 barriles de petróleo. Ahora, está en manos de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Externos del Gobierno de los Estados Unidos, los detalles sobre la eventual eliminación. Hasta este momento que estamos hablando usted y yo, no hay ninguna decisión al respecto. Por tanto, la licencia sigue vigente por el lapso de 6 meses más, porque la licencia se prorroga por 6 meses si no se ha revocado a la fecha de su vencimiento. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuáles serían las incidencias de ese proceso de eliminación, si se materializa, de esa licencia número 41? Nosotros en el Observatorio Venezolano de Finanzas hemos visto 3 impactos importantes y yo agregaría un cuarto que voy a explicar después. El primer impacto obviamente va a ser que si usted reduce la producción petrolera, el impacto sobre la actividad económica, el llamado Producto Interno Bruto y el ingreso de Venezuela va a disminuir. Como no se sabe cuál va a ser la secuencia de disminución de la producción petrolera, ahí lo que va a pasar, creo yo, es lo siguiente. Si efectivamente el gobierno de los Estados Unidos revoca la licencia, le da el plazo correspondiente para que las empresas abandonen los campos petroleros, va a haber un proceso de sustitución de Chevron, Eni, Repsol y otras compañías por empresas que va a seleccionar el gobierno de Nicolás Maduro para que cubran ese espacio, o bien PDVSA, o bien alguien o cualquier empresa internacional de baja calidad o de baja reputación que va a entrar a Venezuela a sustituir a estas empresas. Entonces, no es verdad, es absolutamente falso que la producción petrolera se va a derrumbar a cero. No va a ser verdad. Y el que lo diga está mintiendo. Va a haber un proceso gradual y sostenido. Sobre esa base digamos, no es que tú apagaste el switch, no, tienes que mantener los taladros porque si no los pozos se dañan. O sea, hay un proceso técnico allí. Nosotros hemos estimado que con una reducción a la mitad de la producción, es decir, de 300.000 a 150.000 barriles por año, la caída en la actividad económica estaría entre 2 puntos porcentuales y 4 puntos porcentuales, es decir, o un poco más. Es decir, si la economía iba a crecer 3% este año, crecería 2 o decrecería 1. Si la economía iba a crecer 3, decrecería 1. Es decir, hay un impacto importante en la actividad económica, pero importante en la actividad económica y también en el ingreso de todo el conglomerado industrial, el poco o mucho que haya, que se mueve alrededor de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque se va a demandar menos cabilla, menos cemento, menos servicios, menos comida, se va a pagar menos a los trabajadores. Eso es un impacto. Hay otro impacto que es fiscal. El impacto fiscal viene del hecho siguiente. La empresa Chevron, principalmente, tiene una creencia con el gobierno de Nicolás Maduro y está usando buena parte de los ingresos petroleros que ella obtiene por las exportaciones que van a los Estados Unidos vendiéndose crudo a precios de mercado para cobrarse la deuda. El resto
lo entrega Nicolás Maduro, porque esa es una asociación estratégica en el estado Zulia y en la faja del Orinoco. Y con esa, según los cálculos que hay, Chevron ha entregado, o entregó el año pasado a Maduro, al gobierno, 5.000 millones de dólares. ¿Hasta cuánto puede caer esto? Probablemente puede caer a la mitad, a 2.500. Pero el evento, César Miguel, es importante que no le mentamos, no le metamos mentira a los venezolanos que se acabó la plata para Maduro. No, va a haber menos plata, pero va a haber. Y que no estemos jugando Ahora, con la esperanza del venezolano. No, que ahora sí se acabó todo. Cero, no hay $1 más para la dictadura. No es verdad. Va a disminuir. ahora, Va a disminuir. José, ¿cómo queda el venezolano de a pie? Porque el argumento, dicen los que están en contra de las sanciones, que eso afecta al venezolano del común, al llamado venezolano de a pie. Los que están a favor de que se suspendan estas licencias, pues dicen que de ninguna manera, porque estos son dineros que van solo a los bolsillos de los jerarcas y que de ninguna manera eso permea al venezolano del común. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que ninguno de los dos tiene la razón. La verdad está en el medio. Es decir, no es cierto que cuando usted pone una sanción, eso va a afectar al gobierno de Maduro nada más. No, eso no es cierto. Eso afecta también a los ciudadanos que viven en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque hay menos ingresos, y al haber menos ingresos hay menos gasto público, y al haber menos gasto público hay menos servicios. Y eso me lleva a mí al tercer efecto. Si esa licencia efectivamente se revoca, claramente va a haber una mayor devaluación del bolívar. Eso lo puedes escribir ahora. Te lo voy a poner en esta palabra. Me juego al título, pues. Me juego al título, si esto no ocurre. Claro, porque va a haber menos dólares para intervenir en el mercado cambiario. Y hay presión de demanda, entonces el dólar va a subir. Ahora, esa depreciación de la moneda evidentemente tiene un efecto inflacionario, que no es causado por la sanción, porque la depreciación viene ya desde septiembre del año pasado. ¿Qué va a hacer la sanción? Va a agudizar el problema de la devaluación de la moneda. Entonces, ¿hay un impacto sobre el gobierno de Maduro? Claro que lo hay, y significativo. Le va a reducir la mitad del ingreso fiscal. Pero también hay, o sea, no podemos engañar, César Miguel. Hay un impacto sobre el venezolano que vive en el país, el venezolano y todo lo que se mueve alrededor de la industria petrolera, que no es menor, que obviamente va digamos, a recibir la incidencia de esa disminución. Y hay un cuarto elemento, un cuarto incidente. Son cuatro. Uno, cae la producción, la actividad económica, cae el empleo. Eso es la verdad. Segundo, hay un impacto fiscal, el gobierno va a recibir la mitad o menos de lo que está recibiendo hoy. ¿Por qué? Bueno, porque el barco que antes iba a la costa este de los Estados Unidos y vendía el petróleo más a precio de mercado, ahora lo va a tener que vender en China, va a tener que cruzar el canal de Panamá, enfilar hacia el Pacífico, y un barril de petróleo que cuesta $60 en el mercado lo va a vender a 50. Eso va, claro que afecta al gobierno. No va a haber recursos para el mercado cambiario. Y hay un cuarto elemento. Ese cuarto elemento es lo siguiente, que va a haber un mercado negro del petróleo, de unos vivos que se van a aprovechar de las sanciones para comercializar ese petróleo en el mercado negro, con barcos no identificados, con transbordos en el mar, y va a pasar un PDVSA Gate número 2. ¿Te recuerdas el primer PDVSA Gate? Cuando Tarek El Aissami, usando las criptomonedas, burló más de $20.000 millones. Ahora no va a pasar con $20.000 millones, pero seguro, lo puedes escribir, que unos vivos van a embarcar petróleo, van a vender petróleo y se van a hacer millonarios con esta operación. En consecuencia, César Miguel, aquel que diga que las sanciones impuestas va a afectar al gobierno de Nicolás Maduro exclusivamente, no dice la verdad. Y aquel que dice que las sanciones va a afectar solamente al pueblo, tampoco dice la verdad. La afecta a los dos. Esa es la verdad objetiva. Nosotros no podemos ser irresponsables en esto, decir, no, se le acabó la plata a Maduro. No es verdad. Basta de estar diciéndole a los venezolanos, metiéndole potes de humo, creando una matriz de propaganda de que se acabó la dictadura por las sanciones. No es verdad. Va a haber un impacto negativo sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero también sobre los venezolanos que hoy sufren y padecen la crisis generada no por las sanciones, sino por el gobierno de Maduro. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes, César Miguel. José Guerra, desde Rockville,
Una pausa y ya regresamos en Conexión. El presidente Trump tiene un poco más de un mes en la Casa Blanca y nos ha dado unas semanas sin duda de vértigo. Para muchos está desmantelando todo el Estado, todo el estamento gubernamental tal y como lo conocemos. Según Brendan Nyhan del Dartmouth College, quien se unió a más de 800 politólogos para firmar una carta advirtiendo que Trump está socavando el Estado de Derecho y el principio constitucional, él dijo, Trump está usando el clásico manual de autoritarismo electo. Llegan al poder y de allí en adelante empieza el autoritarismo. Sin embargo, los partidarios del presidente Trump dicen que en realidad él está tratando de preservar la democracia estadounidense al darle a los votantes lo que los votantes pidieron, un presidente fuerte. La duda es cuán fuerte. No tiene límites el presidente Trump. Abordemos este tema con el analista y consultor político Javier Mas. Vamos hasta Orlando. Javier, muy buenos días. Gracias por atendernos. César Miguel, qué gusto estar contigo y por supuesto siempre con el mejor ánimo para enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Muy bien. Dada la introducción que acabo de hacer, ¿no tiene límites el presidente? Yo creo que Trump está confundido. O sea, A ver. no le han explicado que fue elegido presidente, que no ha sido designado monarca o rey de los Estados Unidos. O sea, que el absolutismo francés pues quedó en el siglo, no sé, XVI, XVII, XVIII, perdón, gracias por la precisión. O sea, pero que estamos viviendo una época en la que supuestamente debería ser aquello para lo cual fue elegido. Ha hecho todo lo contrario, César. Es decir, desde traicionar a aquellos que confiaron en él, comenzando por, tengo que decirlo, la gran comunidad venezolana aquí en la Florida particularmente, que votaron confiando de que se iban a hacer una serie de cosas a favor de los disidentes que todavía están buscando tener una residencia, un permiso de trabajo. Los están deportando a aquellos que forman parte de la comunidad que fue vital para que Trump se llevara el triunfo de la Florida, sin el cual no hubiera ganado su reelección. Eso es, para mí, escandaloso. Dos, él dijo, voten por mí para salvar la economía de Estados Unidos. Hoy que estamos conversando precisamente, vuelven nuevamente con la guerra de las tarifas con México, con Canadá y con China. La repercusión de eso, más allá de la tribuna que sigue diciendo go Trump, porque son tan imbéciles que no razonan, va a caer encima del propio consumidor. Los precios de todo aquello que importamos de México, de Canadá y de China van a empezar a subir. Ya lo dijo el presidente de una compañía muy grande, no le voy a hacer el comercial aquí en esta entrevista, que van a empezar a subir los precios en 2 días. Señores, esto no es esperar a ver unos meses que la economía se acomode, no. Van a ir pasado mañana al supermercado y van a ver que los avocados subieron de precio, que las carnes y pollos que importamos de Canadá subieron de precio. Si van a una tienda de electrónicos, que el telefonito electrónico que tanto te gusta subió de precio, que los televisores subieron de precio, que los automóviles van a subir en promedio $8,000. Carro nuevo, en promedio, $8,000. ¿Ustedes creen que todas esas salsas, los fabricantes, los dueños de negocios, van a ser tan buena gente, tan sensibles que se lo van a asumir ellos? No, se lo van a enchufar, evidentemente, a los consumidores. En una economía, César, con esto termino, que está todavía resentida con una inflación que no termina de ser controlada, y ahora viene Trump con esta bravata, y tengo mi explicación por qué está haciendo lo que está haciendo, si quieres luego te lo comentamos, para simplemente añadirle más leños al caldero, más gasolina a un fuego que no para. Es decir, no le encuentro, bueno, sí le encuentro una explicación a lo que está haciendo, si quieres luego lo platicamos. Por favor, no. Pero realmente vamos por... ¿Por qué está haciendo ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Cuál es su plan ulterior? Yo alguna vez te dije, César, y a los amigos que nos acompañan, que Trump no es un presidente que se mide por aprobación, que es lo lógico, lo normal, lo sensato en cualquier gobernante, que mide el pulso, el humor de los ciudadanos, de cómo me aprueban, si me desaprueban, por qué me desaprueban, para enmendar, hacer ajustes. No es porque sea un concurso de popularidad, pero es importante. Cualquier gobernante
con la cabeza bien puesta sobre los hombros, con un cerebro que funciona bien, le preocupa eso, no porque me quieran o no me quieran, sino estoy haciendo o no estoy haciendo lo correcto, estoy comunicando o no estoy comunicando bien, etc. Trump no funciona de esa manera. Para Trump lo importante es la popularidad. Para él, un segundo periodo en la Casa Blanca es la segunda parte del show, yo soy el presidente. Y entonces, el primer acto le salió mal. El encuentro que tuvieron con Zelensky salió por la pata de los caballos. Fue el acto más bochornoso, penoso, patético de la diplomacia norteamericana, probablemente en toda nuestra historia. Entonces, como las cosas le salieron muy mal, y a Zelensky las cosas le están saliendo muy bien en Europa, ¿qué hace? Pues tengo que hacer algo para inmediatamente ganar popularidad, para que la tribuna, que se quedó medio desconcertada con lo que había pasado, me vuelvan a aplaudir y digan, ahí está el bravo, el gran macho del presidente, nuevamente haciendo las cosas que se deben hacer. Ya veía un entendimiento Estados Unidos con México, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya incluso habían puesto en moratoria los aranceles por un mes, lo mismo con Justin Trudeau en Canadá, como que, ok, vamos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo. Yo dije incluso, un signo de sensatez en Trump, pero no. Como le salió muy mal el show con Zelensky, le salió al revés todo, fue un 3 contra 1 de Trump, de J.D. Vance y de Rubio, y el 1 terminó ganándolo a los 3. Van ahora con este arrebato para demostrar que él sigue siendo el gran macho, el macho alfa, el gran presidente que hace las cosas a su manera, ¿no? ¿Qué rol juega en todo esto el señor Elon Musk, a quien algunos, incluso republicanos, llaman el copresidente, incluso por encima del vicepresidente? ¿Qué rol está jugando? Nos queda claro, César, qué buena pregunta, que antes me refiero a la primera gestión de Trump, había solamente un líder mundial que influía muchísimo. Vean esa imagen, es patético, pues, patético, ¿no? O sea, además que, miren cómo está vestido Elon Musk, me voy al margen por un segundo, ¿no? Y le criticaban a Zelensky si no tenía un traje y una corbata para ponerse en la reunión con Trump. Pero vean cómo está vestido Musk en el salón oval al lado del presidente, en el que además está diciendo Musk qué es lo que hay que hacer, cómo debe conducirse el gobierno, y el presidente de Estados Unidos lo escucha como un alumno de escuela fiscal, como escuchando al líder que le está diciendo lo que tiene que hacer. Él es el presidente de Estados Unidos, no se puede sujetar a un rol secundario, no puede someterse a una imagen tan patética como esa. Pero no existía Elon Musk en el primer gobierno de Trump, era solamente Vladimir Putin, a quien siempre ha admirado, a quien siempre él ha tenido oculto y pleitesía. Pues ahora son dos. Imagínense además, ¿a quiénes? A Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que podrá saber mucho de negocios, pero que de política no entiende un rábano, y a Vladimir Putin, que no tengo que hacer mayor comentario. Esos son los referentes de Donald Trump, por Dios. O sea, esos son realmente aquellos que están inspirando de alguna manera el hilo conductor de esta administración que no encuentra la ruta. Ahora, con esto termino, César. Trump es maquiavélico. No es inteligente, pero es astuto. No es bruto, ¿eh? Tampoco no exageremos. Digo, no es inteligente. Inteligente no tiene nada, porque lo que está haciendo ahora demuestra que es un hombre incompetente, pero sí es astuto. O sea, tiene olfato para ver cómo soluciona cuestiones muy pequeñas. Está dejando que Musk haga de todo. Está haciendo Musk, por cierto, una serie de barbaridades como reducir el presupuesto del FBI, recortar la planilla estatal, que también son otros de los traicionados en esta campaña, votaron por Trump, se quedaron sin trabajo. Los han hecho volver al trabajo y no tienen ni siquiera dónde trabajar, no tienen escritores, no tienen nada. O sea, lo está haciendo, lo está dejando que haga una serie de cosas. ¿Sabes qué va a pasar? Si la cosa funciona bien, Trump va a decir en algún momento, yo lo llevé a Musk a que gobernara conmigo. Pero si las cosas salen mal, lo va a hacer a un lado y va a decir, bueno, él tuvo su oportunidad, las cosas, yo le dije que hiciera lo que tenía que hacer, él hizo las cosas a su manera, no ha resultado y ahora yo vuelvo a retomar aquí el poder. Veremos eso. Javier, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Con todo gusto, mi querido César. Javier Maza, desde la ciudad de Orlando. Hacemos una pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 9:52 de la mañana. Según The New York Times, el secretario de Defensa Pete Hegseth
ha ordenado al Comando Cibernético de Estados Unidos que detenga las operaciones ofensivas contra Rusia. Las instrucciones de Hexet parten de una reevaluación más amplia de todas las operaciones contra Rusia que no han sido explicadas públicamente. Todo esto, advierte la nota en el The New York Times, fue previo al rifirrafe del viernes pasado en la oficina Oval. ¿Cuál es la estrategia hacia Rusia? Si a ello le agregamos la decisión de anoche de suspender la ayuda militar a Ucrania, vamos a abordar esto con el doctor Moisés Naim. Vamos hasta Washington. Moisés, muy buenos días. Gracias por atendernos. No te escucho, Moisés. A ver. A ver. Sí. Está el doctor Moisés Naim tratando de resolver el problema. Según ya tenemos a Moisés. ¿Ya lo tenemos? Moisés, ¿me escuchas? Según el The New York Times, estas medidas serían aparentemente parte de un esfuerzo más amplio para atraer a Putin a las conversaciones sobre Ucrania. Pero, ¿ya? Ahora sí. El alcance y la duración precisos de la orden del Departamento de Defensa no están claros, ya que la línea entre las operaciones cibernéticas ofensivas y defensivas a menudo es borrosa. Aún así, retener el acceso a las principales redes rusas con fines de espionaje es fundamental para comprender las intenciones de Putin al iniciar las negociaciones y para rastrear los argumentos dentro de Rusia sobre qué condiciones insistir y qué se podría renunciar. Los funcionarios han dicho que Rusia ha seguido intentando penetrar en las redes estadounidenses, incluso en las primeras semanas de la actual administración Trump. Pero eso solo es una parte de una campaña rusa más amplia. Recordemos, gracias a este comando cibernético, fue que se pudo conocer, por ejemplo, de la intervención rusa en las elecciones, en las primeras elecciones que ganó el presidente Donald Trump. Y todo esto ocurrió antes del rifirrafe del pasado viernes. Se dice, por ejemplo, el argumento del presidente Trump para suspender la ayuda militar a Ucrania es como consecuencia del rifirrafe. Y eso, por supuesto, beneficia a ¿quién? A Rusia. Pero esto que estoy leyendo es previo. Hubo una entrevista muy interesante con el representante de Florida, el republicano Carlos Jiménez, en Fox, y la periodista le pregunta al representante Jiménez por qué Hexet ha ordenado al comando cibernético de suspender las operaciones de Rusia, y Jiménez queda absolutamente desconcertado, no entiende qué es lo que está pasando y confiesa, no sé por qué hace eso. Evidentemente molesto porque es una decisión muy difícil. Para los funcionarios antiguos políticos del Partido Republicano, que fue siempre un partido con una línea antirrusa muy, muy firme, lo que está ocurriendo es desconcertante. Ahora sí ya tenemos a Moisés Naim. Moisés, muy buenos días. Quita el mute, Moisés. Me dicen desde aquí. Moisés, no lo tenemos todavía. Durante el último año, sigo leyendo del artículo de The New York Times. Durante el último año, los ataques de ransomware contra hospitales, infraestructura y ciudades estadounidenses han aumentado, muchos de ellos procedentes de Rusia, en lo que los funcionarios de inteligencia han dicho que son en gran medida actos criminales que han sido sancionados o ignorados por las agencias de inteligencia rusas. Los esfuerzos de sabotaje en Europa, incluidos los presuntos intentos rusos de cortar cables de comunicaciones, explosiones misteriosas y complots de asesinato dirigidos por Rusia, incluso contra el director ejecutivo del mayor fabricante de armas de Alemania, se han acelerado en el último año.
Bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pausa. Adelantamos nuestra pausa comercial de esta hora para luego, ahora sí, cruzamos los dedos, poder conversar con Moisés Naim aquí en conexión por TVV Network y Éxito 107.1 FM en Miami, HD2. Ya regresamos. Vamos a llamar por teléfono a Moisés Naim porque por lo visto no hemos podido adelantar esto. Mientras les comento de la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Ella, como abogada, está licenciada para trabajar en todos los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar sin costo adicional al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Son momentos de incertidumbre, son momentos críticos, sobre todo para los venezolanos. ¿Qué va a pasar ahora que revocaron el TPS? La solicitud de asilo, la visa, de qué manera puedo permanecer legalmente en los Estados Unidos. Para todo ello, María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. 10:04 de la mañana. Ahora sí tenemos ya a Moisés Naim. Moisés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Lamento las complicaciones tecnológicas. No te preocupes. Moisés, a ver, había hecho una larga introducción a propósito de la decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de ordenarle al Comando Cibernético de Estados Unidos detener las operaciones ofensivas contra Rusia. El artículo del Times define que es la línea entre medidas ofensivas y defensivas es muy tenue, ¿no? Pero en todo caso se presta para espionaje y contraespionaje. Y esta medida fue tomada antes del incidente del viernes en la oficina Oval. ¿Por qué se está procediendo de esta manera? ¿Es ahora Rusia el gran aliado de la Casa Blanca? ¿Cómo ves esto? Corea del Norte. A esa lista de imágenes que la nueva por parte de John Trump, una votación en Naciones Unidas en los cuales el Consejo de Seguridad. Perdón, Moisés, ponte el teléfono al oído porque se te está oyendo entrecortado, por favor. ¿Ahora está mejor? Ahora sí está perfecto, sí, claro que sí. Continúa, por favor, Moisés. Decía, te comentaba, César Miguel, que a la decisión de suspender la colaboración, los ataques cibernéticos a Rusia, y que implica toda una serie de consecuencias operativas, operacionales, de política, etcétera. Hay otra imagen importante, además también de la que vimos en la oficina Oval. Hubo una votación en Naciones Unidas en las cuales los votos resultaron Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia y Bielorrusia de un lado, y el resto del mundo del otro lado. O sea, esto es tan grave y tan, o sea, lo tienes en el mundo diplomático, en el mundo militar, en el mundo de las relaciones personales entre los líderes, en fin, hay toda una efervescencia, toda una transformación de lo que ha sido un orden económico, político, diplomático hasta ahora. Ahora, Moisés, ¿por qué se está procediendo de esta manera? ¿Por qué este giro de 180 grados frente a lo que ha sido la actitud de Estados Unidos como líder del llamado mundo libre, precisamente
frente al poder ruso antes soviético? Porque le permite a Trump concentrar poder. Es más fácil para él concentrar poder si va de la mano de Putin en contra del resto de Europa, por ejemplo, que si se mete en la compleja realidad europea de tantos países coordinándose con intereses diferentes, culturas, antecedentes, propósitos, relaciones. Entonces, él allí no tiene quien lo pare. En cambio, con su socio Putin, y quién sabe por qué hay tanta afinidad entre Putin y Trump. Pero ciertamente lo que está muy claro es que ambos están dispuestos a hacer todo para retener el poder y quedarse hasta que se pueda en el poder. Cuando dices el poder, estás hablando de la intención de Trump, por ejemplo, de permanecer en la Casa Blanca más allá de sus 4 años. En América Latina tenemos una larga lista de ejemplos históricos de lo que cuando pasa eso lo llamamos el autogolpe. Uh-huh. Pregúntale a tus amigos de Estados Unidos si saben lo que es un autogolpe y vas a ver que no es muy común, no es muy conocido. En cambio, en América Latina todo el mundo sabe lo que es un autogolpe, que es un presidente electo que legítimamente comienza a socavar la democracia desde adentro y después dice necesito más poder, necesito concentrar poder, y entonces convoca a una situación de emergencia que concentra el poder aún más y ahí se queda. Eso fue lo que pasó con Fujimori en su momento, en fin, hay una larga lista de esto. Pero no es solo latinoamericano, hace poco pasó en Corea del Sur. El presidente electo, democráticamente electo, comenzó a restringir el poder de los demás poderes y bueno, dio un autogolpe que fue después derrotado. Pero utilizo el de Corea del Sur para mostrar que esa tentación totalitaria, autoritaria, está presente en todos los continentes. Fíjate, anoche, usando como argumento lo que ocurrió el viernes en la oficina Oval, acompañado por Vance, Marco Rubio, Hegseth y otros funcionarios, le suspende la ayuda militar a Ucrania. Esto es definitivamente condenar a Ucrania en los términos de la guerra. ¿Qué ocurre con una decisión como esta? ¿Cómo puede ser tomada? Bueno, claramente puede ser tomada de que vamos con Rusia con todo hacia adelante y vamos hasta que Zelensky esté allí, nosotros no vamos a hacer nada. Él está decidido, para él es muy importante demostrar que él es más poderoso que Zelensky y que este personaje tan extraño ucraniano que le ha estado resistiendo no puede durarle en el ring. Y bueno, por otro lado, lo que ha hecho es que los europeos se convocaron el fin de semana y decidieron meterle todo el dinero del mundo y todo, tratar de hacer toda la coordinación que no han logrado hasta ahora para poder darle una respuesta alternativa a Ucrania. Algunos afirman que Europa no tiene músculo suficiente como para poder sustituir como bloque lo que representa Estados Unidos. ¿Compartes esa idea, Moisés? Comparto la idea que esa es la verdad histórica. Históricamente Europa ha tenido una enorme dificultad en ponerse de acuerdo para actuar en concierto. Pero lo lograron brevemente, pero eficazmente cuando Putin invadió Ucrania. Inmediatamente Europa se unió. Y en vez de discursos y diatribas y documentos, actuaron decisivamente, de manera coordinada y descubrieron que sin saberlo eran un superpoder. Y que el instrumento principal de ese poder era la actuación conjunta, era si trabajaban en bloque y entonces podían formar parte de la ecuación que hay en el poder mundial. Ahora, vista la circunstancia a nivel doméstico, ¿el presidente Trump tiene apoyo como para proceder de esta manera, para cambiar de manera radical lo que ha sido Estados Unidos dentro de sus fronteras y fuera de ellas? Vamos a ver qué pasa en las elecciones de medio término, ¿no? Todas las encuestas actualmente indican que hay una declinación en el apoyo popular a Trump. Vamos a ver qué sucede a continuación. Hoy están poniendo las aranceles, tarifas, impuestos a las importaciones de México, China
y Canadá. Eso, hay quien dice, Trump explica que él y los suyos saben que eso va a conducir a un boom maravilloso económico en Estados Unidos. Los economistas más importantes del mundo y más respetados dicen que eso lo que va a producir es un ambiente inflacionario muy grande. Hay que recordar que Trump fue elegido por muchas razones, pero una muy importante era el precio de la comida, el precio de los huevos, el precio de las cosas, la inflación. Sí. Fue importante y bueno, la gente le creyó a él que él iba a acabar con la inflación. Más bien lo que está haciendo, incluyendo todo lo que aparte migratoria, contribuye a crear un ambiente inflacionario. Y bueno, vamos a ver cómo vota la gente en ese momento. La gran preocupación que hay es que no se llegue a ese momento, que él decide tomar aún más poder y concentrar aún más poder antes de llegar a las elecciones en medio periodo. Ah, caray. Bien, veremos qué nos ocurre entonces. Moisés, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por tu paciencia en la mañana de hoy. Un abrazo y gracias por la invitación. Moisés Naim desde Washington. Son las 10:13 de la mañana. Ya regresamos. Son las 10:17 de la mañana. El mayor miedo de la mujer es la soledad. El del hombre es perder su libertad. Esta sentencia es de Lara Ferreiro. Ella es psicóloga especializada en parejas y es la autora del libro Ni un capullo más, el método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta. Vamos hasta Madrid para conversar con ella. Lara, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Muy buenas, qué ilusión estar aquí contigo. Pues la ilusión es mía. Has dicho esto que me llamó profundamente la atención. La autoestima es la base de todo. Hay muchas mujeres que piensan que no valen y que tienen que aguantar cuernos. Suena antiguo, pero les pasa a chicas súper jóvenes. Y si no, mira a Shakira con Piqué o a Aitana con Sebastián Yatra, que ya advirtió que no es fiel más de un año. Pero mira que a la señora Shakira le ha sabido sacar provecho, al menos pecuniario, a su despecho. ¿Qué es lo que pasa, Lara? Sí, bueno, por ejemplo, en España estamos en máximos históricos de infieles, ¿vale? Hay una aplicación que se llama Ashley Madison, que gente casada que busca aventuras extramatrimoniales y hay 80 millones en todo el mundo de infieles que usan estas aplicaciones. Yo creo que estamos en una crisis de valores como sociedad. La gente prioriza el corto plazo, de tipo narcisismo. Es decir, al final tú quieres lo mejor de los dos mundos. Quieres estar casado, lo que es la tranquilidad o, bueno, pues lo que representa una familia, pero por otro lado no quieres renunciar a sentirte deseada, a sentirte al final, bueno, pues haciendo cosas sexuales con otra persona. Entonces yo creo que como que no queremos renunciar a nada de eso. Entonces hay mucha gente que al final por eso es infiel en pareja. De hecho, por ejemplo, Shakira lo dijo en una entrevista que yo la tuve que analizar, que ella era dependiente emocional. Es decir, es guapa, millonaria, lo tiene todo, pero siente que depende de un hombre. Que sin un hombre ella no se siente completa, como que necesita, ¿no? Y muchas veces ella con Gerard Piqué era una relación tóxica. Aguantaba cosas que quizá no tendría que aguantar, pero muchas veces crees en la reinserción, bien del infiel, bien que con el tiempo cambiará, o incluso piensas que por el bien de los hijos tienes que estar en casa, pero al final, y tienes que aguantar esa relación, pero al final y luego los hijos también pueden normalizar eso. Por eso es muy importante estar en relaciones sanas. Las mujeres, nosotras tenemos más tendencia a las relaciones tóxicas, 6 de cada 10 mujeres han tenido o tendrán relaciones tóxicas, y lo que hablas del mayor miedo de la mujer es a estar sola y el del hombre a perder la libertad es por el cerebro. O sea, el propio cerebro hay que saber que es del Paleolítico, de hace 20.000 años, y nosotras al final todo esto del enamoramiento, que la fase inicial del amor, este enamoramiento, este chute de hormonas suele durar en torno a 15 meses, la parte
más pasional, es para tener hijos. Es un tema biológico. Hay que ir siempre a entender el cerebro cuando estábamos en la selva. Entonces, tú muchas veces, el propio cerebro es machista, necesita al hombre para tener hijos, etcétera, aunque a día de hoy la ciencia ha avanzado, ¿no? Y de ahí salen todos los miedos de la mujer y también del hombre. Lara, me llamó la atención esta frase. Habría que demandar a Disney por el trauma que he visto en mis pacientes. ¿Cuál es ese trauma, Lara? Sí, sí, totalmente. Bueno, el trauma es, siempre pensamos en el final feliz, en las películas románticas, en que el amor es para toda la vida. A día de hoy la generación Z, los jóvenes, no, o sea, no basan su felicidad en lo que dura la relación. O sea, el amor no es para toda la vida si no es sano. Es decir, al final Disney, que nos han proyectado una imagen de príncipe azul. Yo siempre digo que los príncipes azules destiñe. Y entonces crees que eres la media. Sí, es que no, yo no creo en eso. De hecho, lo tengo que apagar. Crees que como que eres la media naranja. Digo, yo soy una naranja entera que ruedo por mí misma. Entonces, todas las creencias del príncipe azul que nos tienen que rescatar hasta hace no mucho, por ejemplo, las mujeres en España, a mí me lo han contado muchas mujeres que están casadas y siguen por dependencia económica, porque no trabajaban y eso también al final hace que tengas esa dependencia emocional. Esto unido a todas las creencias de Disney, porque yo siempre digo que cuando ves una película de Disney o de Hollywood, después del primer beso y que se van a vivir juntos, no sabemos qué pasa. Ahí se paran todas las películas, la convivencia, la crisis de los hijos. Todo eso no lo solemos ver en las películas, se acaba en lo más Lara, bonito y yo creo que nos has puesto unos estándares irrealistas. la frase de Disney tiene otro correlato que leí en otra entrevista, porque mira que Sí. he leído cosas tuyas para esta conversación. Disney ha destrozado a las mujeres y el porno a los tíos. ¿Podrías explicar, por favor? Sí, totalmente. O sea, yo he visto en terapia que las mujeres están muy condicionadas por este mundo Disney, este amor del príncipe nos tiene que salvar, y los hombres, su referencia a nivel sexual es el porno. Están obsesionados con el tiempo, lo que duran en la cama, en lugar de centrarse en el placer. O sea, hay hombres que me dicen que están muy obsesionados precisamente porque o a lo mejor consideran que su tamaño tendría que ser mayor, consideran que tendrían que aguantar más, consideran que si se le baja la erección están absolutamente traumatizados. Cuando se ha demostrado que la curva de excitación humana, o sea, todo lo que sube baja, no pasa nada, pero como tiene ese referente de pornografía, donde además está súper producido este tipo de películas, y Mm, cuando desde pequeñitos, desde adolescentes, es un referente, hace que tú te compares con ese actor porno, pero en realidad es lo mismo que Hollywood, lo mismo que Disney, son películas. Eso no es la realidad. Entonces te genera unos ya. estándares de perfección sexual imposibles. A ver, al principio comentaste de los altos niveles de infidelidad, tanto en hombres como en mujeres. ¿Está funcionando así, Lara? ¿Y Sí. por qué? Claro, o sea, antiguamente no había tanta infidelidad femenina porque al final la mujer dependía económicamente del hombre. Ahora se lo pueden permitir. Quiero decir, tus hijos, ¿vale? Y tú no dependes económicamente. Entonces, como que por una parte está esto, ¿vale? Es decir, tú te sientes más libre de hacerlo. Segundo, hay otro estudio de Ashley Madison que dice el 60% de las mujeres casadas fingen el orgasmo con su marido. ¿Qué significa? Que no hay una comunicación sexual. Yo he visto en terapia cómo hay hombres que se ofenden cuando su mujer les dice, oye, cariño, es un poco más a la derecha, no me toques ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una comunicación sexual por el tema del ego, a ver si el Mm, hombre se va a enfadar, a ver si te va a montar un pollo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, mira, no quiero tener esta conversación. Entonces al final dices, mira, pues me lo voy a buscar fuera. O sea, al final las infidelidades es fruto de que la relación muchas veces no está bien. Y hay personas que dicen, mira, ¿para qué voy a dejar a mi marido si con otro tío me va a pasar lo mismo después de 15 meses? La efervescencia, la bioquímica, todo eso se va a bajar. Pues para eso sigo con mi familia, pero tengo estos chutes de dopamina, de pasión, de adrenalina durante un tiempo. De hecho, es muy curioso porque la hora del infiel es, por ejemplo, en España, de 2 a 3 de la tarde. ¿Sabes por qué? ¿por qué? Porque se vio que en los hoteles por hora, donde más alquilan las habitaciones, es de 2 a 3 porque tú puedes justificar a tu pareja
oye, me voy a una comida de trabajo, pero no puedes justificar a las 10 de la noche qué estás haciendo. Entonces, como que, bueno, está de tal forma que hasta día de hoy tenemos este estudio que también sabemos la hora de la infidelidad. Lo tenemos Dios todo, mío, vamos. está todo fríamente calculado, como diría el personaje aquel. El libro Ni un capullo más, el método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta. ¿Estás pensando en las mujeres o también en los hombres a la hora de titular de esa manera, Lara? Sí, bueno, aquí está, además que desde Miami, que hay personas que me han escrito para esto lo pueden comprar por Kindle, por Amazon. Es un libro inicialmente hecho para mujeres, porque las mujeres o sea, las personas que me siguen son mujeres, también las que vienen en terapia, el 80% son mujeres, pero me estoy dando cuenta que al final se lo están leyendo muchísimos hombres. O sea, es muy alucinante, porque además tengo un libro anterior que es Adicto a gilipollas y yo escribo para ellas que también les está ayudando. Sí, es que hay mucho trauma, que se lo digan a Mm, Shakira. Entonces, escribo para ellas, pero al final yo creo que ser capulla no es cuestión de género, es cuestión de personas. Hay mucha psicopatía integrada. ¿Qué significa? Gente mala que te hace luz de gas, el estás loca, cuando te van poniendo los cuernos muchos ujú. años, te culpan a ti de todo. Es decir, creo que es importante la información. O sea, al final es un libro que requiere muchísimos ejercicios, trabajo profundo para la autoestima, confesionarios de mujeres, que les ha pasado de todo. Y entonces, por ejemplo, España ahora, gracias a Dios, está en número 1 en ventas, pero para poder ayudar a otras personas, que sepan que hay cosas que tienen que saber, que hay perfiles que no cambian, que no pueden cambiar, que es un tema cerebral, saber Ujú. identificar un buen casting, porque para mí es... Yo pienso, ¿no?, que, por ejemplo, en las empresas hay recursos humanos, destinan miles de millones de euros a seleccionar el mejor perfil, porque dejas entrar a un psicópata en tu empresa, despídeles, eso es Sí, carísimo. Pero no hacemos procesos. Cuando vamos a seleccionar una pareja, tú dejas pasar al primer capullo que pase, que esté guapo, venga, para adentro, y eso te cuesta 2 años. Yo siempre digo, un polvo te cuesta 2 años. Entre que empiezas, lo dejas, vuelves, que sí que no, que vas a terapia y te das cuenta que le tienes que dejar, son 2 años. ya. Y vas enlazando uno tras otro, y al final acabas pues traumatizado, haciendo un casting fatal. Por eso es muy importante Uy, ser consciente de a quién dejas entrar. Primero es la atracción, pero está en la compatibilidad. Si queremos mm, lo mismo, si es una buena persona, si hay ujú. banderas rojas, todo eso hay que analizarlo y eso lo cuento en mi libro. Lara, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti. Lara Ferreiro, psicóloga especializada en parejas desde Madrid. Una pausa, ya regresamos en Conexión. Son las 10:32 de la mañana aquí en TVV Network. En Conexión también por Éxito 107.1 FM en Miami, en HD2. Hoy martes comienza la guerra de los aranceles, 25% a los productos mexicanos. Para tratar de atenuar el proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó la entrega de 29 capos del narcotráfico de México a Estados Unidos por razones alegadas de seguridad nacional. Todo esto ocurrió en el contexto del tema de los aranceles. Los aranceles igual van a partir del día de hoy, según la decisión de ayer del presidente Trump, pero ya estos narcos están viniendo o algunos ya están aquí en territorio americano. ¿Quiénes son ellos? Vamos a Ciudad de México, donde está José Sánchez Macías, Pepe Macías. Pepe, muy buenos días, gracias por atendernos. Querido César, ¿cómo estás? Buenos días, buen martes, un saludo a tu gran público hasta los Estados Unidos. Pues, ¿quiénes son? Se trata de narcotraficantes a los que Estados Unidos requería a México, a mi país, desde hace por lo menos un par de décadas. Por ahí está el señor Caro Quintero, quien es Ujú. acusado de haber asesinado a uno de los primeros agentes de la DEA que participó en operaciones especiales aquí en México, por ahí del 1985, hace ya 40 años.
el famoso Kiki Camarena, y bueno, pues está Rafa Quintero, está también por ahí otros dos criminales, fundadores de los Zetas, en fin, varios criminales que ya eran requeridos desde hace varios años por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno mexicano, y que bueno, pues en este dime y direte, en este intercambio y en esta amenaza que hoy se cumple por parte de Donald Trump, se entregaron estos 29 capos. Ahora, César, se trata de capos que ya no están activos, eran capos que ya estaban encerrados, con cierto poder, claro, un poder, digamos, antaño, porque son fundadores de cárteles, pero no son los capos que actualmente operan en nuestro país, en México, no son los capos que están produciendo el fentanilo, no son los hijos del Chapo o del Mayo Zambada, que son los que tienen a Sinaloa en estos momentos en una guerra. Lo cierto es que pasó un mes, César, y el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, nos ha cumplido a México y a Canadá esta aplicación del 25% a los productos. Desde este lado de México, el mayor socio comercial de los Estados Unidos, con más de 720 mil millones de dólares de intercambio anuales, nos han impuesto estos aranceles. A partir del primer minuto del día de hoy, comenzaron ya la aplicación del 25%, y la razón de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, es que México no ha hecho lo suficiente para detener, uno, el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, que cobra al año más de 100,000 personas, la vida de 100,000 personas en aquel país, y dos, el flujo migratorio, el flujo migratorio que continúa avanzando a través de México rumbo a los Estados Unidos. Para Donald Trump, a pesar de que nos dieron un mes de viada, como decimos nosotros, un mes de vida, pues para Donald Trump no hubo el trabajo suficiente, y a partir del día de hoy ya comienza la aplicación a nuestro país de estos impuestos, que además van a dañar las economías tanto de los Estados Unidos como de México, porque somos los principales socios comerciales, ambos países somos los principales socios comerciales, y esto ha afectado allá a esta relación. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, dime, Ajá. César. ¿Qué dice la presidenta Sheinbaum? Hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, una respuesta, híjole, que parece, en lo personal creo que es demasiado demagógica, responde que el próximo domingo habrá un meeting en el Zócalo capitalino, la principal plaza de mi país, en el cual se va a informar a nuestro país, a la población, cuáles serán las acciones a tomar en contra de estos aranceles. Mañana habrá una llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, en las cuales esperemos que medio se atemperen los ánimos, pero ojo, César, es importantísimo porque los comunicados que ha lanzado la Casa Blanca hacia nuestro país insiste en una relación directa entre el gobierno de la 4T, el régimen que actualmente gobierna mi país, con el narcotráfico. En su segundo punto, en este comunicado, habla de una relación estrecha entre el gobierno y el narcotráfico. Y eso es peligrosísimo porque es la segunda vez que lo hace el gobierno de Donald Trump en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hoy la presidenta dice que se trata de una carta ofensiva, y pues mientras dicen y dicen, aquí en México siguen sin comprobar y sin corroborar que no exista esta relación. Será el domingo, César, cuando a través de un meeting se informe, pero no hay medidas. Pepe, aquella medida que traía López Obrador de abrazos, no balazos, dio pie para que muchos, sobre todo fuera de México, pensasen que había alguna cierta relación, por no decir complicidad, entre el narco y sectores del gobierno. ¿Eso está claro para el mexicano de hoy? ¿Y qué ha cambiado con la señora Sheinbaum en el poder? Pues mira, hay un dicho aquí en México que decimos que si hace como pato, camina como pato y nada como pato, entonces es un pato. Lo cierto es que además de esta estrategia, César, que tú dices, de los abrazos y no balazos que permitieron al narcotráfico, pues armarse, volverse más inteligentes, más violentos, tomar más territorio. Además de eso, Andrés Manuel tuvo actitudes como, por ejemplo, bajarse durante un meeting y saludar a la mamá del Chapo Guzmán, o no nombrarlo como Chapo Guzmán en sus conferencias, y sí nombrarlo como por su nombre de pila, diciéndole el señor Joaquín Guzmán. Además de que en el estado de Sinaloa, en la cuna del narcotráfico en nuestro país, lleva 5 meses bajo una cruenta guerra, y el gobernador de ese estado, del partido de Andrés Manuel López Obrador, es totalmente señalado de tener una relación con los capos, tanto como los Chapos, como el Mayo Zambada. Hay un flujo enorme dentro del país. Es el elefante blanco que está en nuestra sala, que nadie queremos ver, que nadie queremos entender, que todos sabemos que está pasando, pero nadie dice nada. Nadie se atreve a decir nada, nadie se atreve a criticar nada. Las críticas están viniendo desde otros países y desde Estados Unidos.
que seguramente tienen las pruebas suficientes para hacer estos señalamientos. ¿Hay un tufo de que existe una relación? Sin duda. No existe o no podemos concebir el crecimiento tan grande del narcotráfico en México sin una anuencia del gobierno, sin la gracia del gobierno. Y bueno, pues tal es el caso de que cuando el gobierno mexicano tiene las ganas de hacer las cosas, así expulsan a 29 narcotraficantes hacia Estados Unidos. Es simplemente el no querer aceptar las cosas. Y bueno, pues Estados Unidos está haciendo una presión fuerte y desde aquí en México todo el mundo sabemos el elefante blanco, nada más que no decimos nada. Pepe, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Al contrario, @soy Pepe Macías, por ahí debatimos y platicamos y siempre es un placer estar con tu público, querido César. Buen día. Gracias. José Sánchez Macías, Pepe Macías, desde Ciudad de México. Ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Próximo miércoles 12 de este mes de marzo, regresa al fabuloso escenario del Adrián Arts Center la gran gala América Viva. Vamos a conversar con su creadora, Carolina Lizarraga. Carolina, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación esta mañana. Querido César, ¿cómo estás, mi amor? Qué placer escucharte y verte. Lo mismo digo. Carolina, ¿qué tenemos en este año en América Viva? Bueno, fíjate, una cosa muy, muy importante es que la gala es precisamente para contarle a la gente de qué hacemos, qué hace Newland. Este año nos hemos dedicado a desarrollar un poco más la labor de contar esa importancia de la hispanidad, de la unión entre las Américas, de lo que simboliza nuestras raíces, nuestra cultura. Entonces vamos a trabajar mucho con programas educativos. Nuestro programa América Viva de Class es un programa que crea líderes, que los forma. Tenemos 4 años trabajando en esto para cada vez poder llegar a un público mucho más fuerte dentro de Miami y dentro de los Estados Unidos, que quiera y disfrute y se siente identificado con el mensaje de la hispanidad, con el mensaje de la unión de razas, de cultura. Y precisamente esta noche, que se llama América Viva Gala, es una noche de performance, pero es una noche también de networking, es una noche de unión, es una noche de celebración y es una noche de honrar a muchas otras organizaciones. O sea, no es nada más elementos de show de América Viva que van a estar presentes a través de lo que es la compañía Newland Theatricals y de lo que es el programa América Viva de Class, pero también vamos a tener performance de otros invitados especiales. O sea que esto es una noche de performance, una noche de mucha música, de mucho arte y de mucha comunicación y de celebración. Y siempre lo que dices es cierto. Después del espectáculo hay el famoso cóctel donde se reúne prácticamente todo lo que llamaríamos las fuerzas vivas de la ciudad de Miami, ¿no? Es para hacer ese networking fabuloso. Pero hablando del espectáculo propiamente, ¿quiénes están? ¿Qué vamos a tener? Bueno, fíjate, el espectáculo estamos dividiendo este año precisamente porque el espectáculo se comía mucho toda esa parte de conversar, de quiénes son los actores. Entonces este año dividimos el espectáculo, vamos a tener un performance de 15 minutos del espectáculo con la compañía de baile. El evento lo estamos celebrando en lo que es la entrada a todo este red carpet que estás viendo por ahí. Va a suceder a través del Zip Opera House. Y después entramos a la plaza. Toda la celebración va a ser una gala cóctel con performance. Este año hacemos esa variación porque es el concepto de hacer un kick-off para que la gente luego vea todas esas organizaciones juntas en el show, que este año cumplimos los 20 años desde que salimos a estrenar este espectáculo en el Festival de Edimburgo. Entonces estamos haciendo una ola de información, una ola de unión, de fuerza, de emoción, de alegría y de convocatoria, porque vamos a presentar eso que tú dices del espectáculo, la parte de performance que se va a ver en esta belleza de plaza, de la Thompson Plaza del Art Center. Vamos a poder ver a las bailarinas, más de 30 bailarinas, 40 bailarinas en escena.
Vamos a tener también como invitado especial, porque tenemos 3 grandes honorees este año, empezando por nuestra querida, ese legado que nos dejó nuestra querida Celia Cruz. Entonces vamos a tener como invitada especial un homenaje especial a Celia de Aimee Viola con su banda. Vamos a tener también como honoree al Latin Grammy Cultural Foundation y su banda. Van a tener un performance y vamos a tener el Miami Children Chorus, que como sabes es una organización que tiene 60 años también educando. Entonces estamos muy, muy enfocados en que se haga esa exposición de arte a través de lo que es la Unión de las Américas, para luego convocar al show completo en el escenario del Art Center en octubre, como todos los años lo hacemos. Entonces, este año no es precisamente el show, la gala, sino que estamos dividiendo la gala, performance, cocktail, que es lo que vamos a hacer este 12 de octubre, este 12 de marzo, y el show va a ser en octubre de este año también. Y todo va a ser entonces allí afuera en la plaza. Sí, bueno, empezamos por todo lo que es el red carpet, visitando el Sif Opera House, y de ahí nos vamos a la plaza. O sea, estamos hablando de 400 personas, 300, 400 personas, o sea que va a ser un cóctel grande, muy lleno de energía, de música, de vestuario, de luces, pero también de mucha comunicación, de videos, de escuchar palabras importantísimas del Consulado de España, palabras importantísimas de nuestros patrons, de nuestros directores, de gente del Miami Public School, con quien estamos empezando a trabajar el programa educativo que queremos impartir en los colegios. O sea, vienen muchas instituciones que van a hablar de la conexión que tienen con esta labor que tenemos de trabajar lo que es la gran calidad del arte y los más altos niveles del performing arts, pero que esto se vuelque en educación, que esto impacte a la sociedad. Entonces esa es la gran fuerza que tenemos este año, que estamos arrancando con esta gala, que bueno, tenemos toda la ilusión de además tenerte ahí para que la disfrutes, porque va a ser de cerquita, como un poquito más cerradita, pero va a tener mucho carisma y mucha humanidad. ¿Cómo no? Carolina, quien quiera asistir el miércoles 12, ¿qué puede hacer? Bueno, se tiene que meter en la página web del Art Center. Ahí estamos en primera, en el home, está la invitación a la gala cocktail y de América Viva, y ahí está toda la información donde pueden comprar los tickets, donde realmente quedan muy pocos tickets. Es un evento realmente de muy alto nivel. Va a haber mucha gente con empresarios, figuras públicas, artistas. Entonces sí vamos a tener un poco acceso al público, pero sí todavía quedan entradas, así que les recomiendo que vayan pronto. Muy bien. En la página del Adrián Art Center. Carolina, invita a nuestros oyentes, por favor. Bueno, no se pierdan una noche mágica de arte, de filantropía, de educación, donde nuestra historia es protagonista, la historia de las que somos parte. No es un solo país, somos un continente lleno y rico de cultura, de legado, y nos sentimos orgullosos de ser parte de eso, ¿no? No somos solamente un solo país, somos todo un continente, somos una cultura, somos los hispanos, y además no solamente eso, sino lo que simboliza la medalla Inca Garcilaso, que vamos a entregar ese día, de un personaje que se es considerado el primer mestizo de América y que escribió luego, siendo hijo de una princesa inca y de un conquistador español. Fue el primer hispano que escribió la historia de la Florida y de la conquista de la Florida. Entonces es quizás considerado el primer escritor de las Américas, y esa medalla pues es entregada a estas 3 instituciones que te comenté, y quisiéramos que todos nos acompañaran y que disfrutáramos de no solamente la calidad que tenemos, sino honrar el legado y el trabajo de otras instituciones. Mil gracias, Carolina, por estar con nosotros en esta mañana. A ti, un abrazo. Te espero. Seguro. Carolina Lizarraga es la directora artística y fundadora de Newland Theatricals, América Viva. Son las 10:50 de la mañana. Ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. A los 88 años murió James Harrison, un destacado donante de sangre de origen australiano, que salvó la vida de más de 2 millones de bebés durante 6 décadas, según notificó su familia en el día de ayer. Harrison, un empleado jubilado del Departamento de Ferrocarriles, dejó el mundo mientras dormía en una residencia de ancianos al norte de Sydney, el pasado 17 de febrero. Harrison, conocido como el hombre del brazo de oro, según el servicio de sangre de la Cruz Roja Australiana,
Su plasma tenía un raro anticuerpo conocido como anti-D, que se usó para desarrollar una inyección del mismo nombre que ayuda a combatir la enfermedad hemolítica del recién nacido, en la que la sangre de una mujer embarazada comienza a atacar las células sanguíneas del feto que lleva en el vientre. La enfermedad se produce cuando la madre tiene sangre RH negativo, mientras que el feto cuenta con sangre RH positivo, heredada de su padre. James fue una persona extraordinaria, estoicamente amable y generosa, que se comprometió a dar durante toda su vida y conquistó los corazones de muchas personas en todo el mundo, según dijo Stephen Cornelissen, director ejecutivo del organismo australiano. En un comunicado, Harrison comenzó a donar plasma en 1954 cuando apenas tenía 18 años y lo hizo cada 2 semanas hasta que cumplió 81 años, el límite de edad máximo para la donación de sangre en Australia. De este modo, Harrison evitó millones de muertes al nacer y malformaciones cerebrales que habrían afectado la vida de miles de personas, lo que le valió ser reconocido por Guinness World Records en el 2005. Se convirtió en la persona que había donado más plasma sanguíneo alrededor del mundo, con un total de 1.173 extracciones realizadas en su brazo, a pesar de que le tenía miedo a las agujas. En fin, hay historias de todo tipo. Antes de cerrar, hoy es martes de carnaval. Esto es curioso porque aquí no lo celebramos, pero en otras latitudes, por ejemplo, los venezolanos están en este momento, en fin, no se celebra el carnaval aquí, pero máscaras hay. ¿Y de qué manera? Este miércoles tendremos las reacciones al discurso del presidente Donald Trump en el Congreso. Tengan todos, pues, el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.